Un saludo a todos. Que Dios te bendiga poderosamente en este momento. Vamos a empezar nuestra clase de número 6 de nuestro estudio de las cartas de Pablo a los Corintios. Y vamos a estudiar los capítulos 9 y el capítulo 10 de Primera de Corintios. Entonces, en el capítulo 9 vamos a ver Pablo hablando y defendiendo su apostolado, es decir, su ministerio como apóstol. Vamos a ver Pablo también defendiendo su ministerio, su autoridad, ¿no? Su trabajo, todo lo que él ha desarrollado en la propia iglesia de Corinto. Y entonces, en el capítulo 10 ya vamos a ver Pablo hablando de la libertad, hablando y concluyendo algunos temas relacionados con la libertad cristiana y citando situaciones del Antiguo Testamento como ejemplo para el Nuevo Testamento. Entonces Pablo hace esa transición entre el Antiguo y el Nuevo en el capítulo 10 y en el 9 está hablando de su apostolado y de los derechos del siervo del Señor y nosotros vamos a ver todo lo que trabaja el 9 y el 10. Entonces, el apóstol también habla de su propia experiencia, ¿no? Con la autodisciplina, con el dominio propio, con el fruto del espíritu, la importancia de la autodisciplina junto con la libertad, porque la libertad en Cristo no nos permite hacer todo, sino que nos permite ser libres del pecado y de la maldad y de todas estas circunstancias, pero nosotros no estamos, como el propio Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, habla también del dominio propio, como hemos dicho. También hablamos en esta lección de número 6 sobre el tema de la autodisciplina en los tiempos de Pablo, ¿no? Y la autodisciplina en nuestros tiempos, ¿no? Entonces vemos que Pablo trabaja de maneras distintas, en situaciones distintas, el tema de la autodisciplina como el fruto del espíritu, como el dominio propio para saber qué cosas puedo hacer y qué cosas no debo de hacerlas, ¿no? Y la autodisciplina en nuestros días no es algo muy apreciado, porque hoy en día vemos que cuanto más pasa el tiempo, más vemos a la gente queriendo hacer lo que le da la gana sin que nadie le diga absolutamente nada, ¿no? Y también Pablo habla sobre renunciar al yo, es decir, renunciar a mi yo, a mis derechos, muchas veces en determinadas circunstancias, a, a lo que yo quiero hacer en favor de otras personas, en favor de las almas, en favor del prójimo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ver más o menos en la lección de número 6. Y vamos aquí al punto de número 1, que es el capítulo 9 de Corintios, del versículo 1 al versículo 12, donde Pablo está hablando de los derechos de un apóstol, ¿no? Queda claro, ¿no?, que en Corinto, después que Pablo salió de Corinto, ¿no?, y siguió su ministerio y su trabajo, y la obra siguió desarrollándose en Corinto, queda claro que después del pasaje, de que pasaran por ahí algunos otros líderes y predicadores, queda ahí entredicho el ministerio y el apostolado de la figura de Pablo como apóstol también. Entonces, parece que algunos en Corinto no lo veían como un apóstol. Entonces, es por esta razón que él empieza a hablar de que verdaderamente él sí es un apóstol, pero no hace una reivindicación como para reconocimiento propio. Hace una reivindicación, si lo leemos atentamente lo que está diciendo, desde el versículo 1 al versículo 12, él está haciendo una reivindicación en favor de todos los líderes, en favor del liderazgo de la iglesia, en favor de las características de los líderes de la iglesia. Y él habla desde su propia perspectiva, pero él habla del hecho de que
el apóstol o el siervo del Señor o el líder en la iglesia tiene derechos y ahí él está hablando específicamente de algunos derechos, ¿no? Entonces, Pablo reivindica los derechos de los siervos del Señor en el liderazgo. Y él incluso está hablando de situaciones como, por ejemplo, estar casado y tener una esposa, él habla de eso, él habla de la manutención económica para los líderes, ¿no? Incluso él hace una reivindicación, es muy interesante, porque Pablo reivindica el derecho, ¿no? Y usa incluso textos del Antiguo Testamento que dice que el buey que trilla no debe de llevar bozal, sino que debe de comer de lo que está trillando. Y usa ese ejemplo hablando de que Dios en ese texto no está hablando de bueyes, sino que está hablando de personas, de ministerios, y sí, y usa ese ejemplo con mucha claridad, de que el que trabaja en el ministerio debe de tener el sostén en el ministerio. Él está hablando de eso. Pero es muy interesante porque el propio Pablo dice en el mismo texto lo siguiente, aunque yo mismo he renunciado a ese derecho. Es decir, por amor a la iglesia, por no traer carga a la iglesia, él está diciendo de que no había reivindicado, porque él trabajaba con sus propias manos haciendo tiendas. Entonces aquí vemos a Pablo diciendo lo siguiente, mira, yo creo y estoy dando una dirección de parte del Señor de que los líderes deben sí de comer de lo que han sembrado. Es decir, aquel que trabaja en el liderazgo, cuidando de las ovejas, cuidando de la iglesia, ¿no? Debe de, de tener el derecho de recibir una retribución de las ovejas de la propia iglesia por su liderazgo, no está hablando de economía. Pero él está diciendo de que él mismo no usaba ese derecho, sino que él trabajaba porque él no quería ser una carga para la iglesia. Y ahí entonces puse ahí que hay que mirar cada situación a la hora de la predicación del Evangelio en relación al sostén de los líderes. Y no nos olvidemos que cuando Pablo está hablando eso, está hablando bajo una unción, una dirección del Espíritu Santo. Y él no está hablando de su propia vida, está hablando en función de los líderes de aquel momento y sabemos que Dios le está dirigiendo y guiando en función de los líderes de todos los tiempos de la iglesia. Y aquí nosotros podríamos mirar dos extremos. El primer extremo, si el pastor es pastor de una pequeña congregación, o incluso puede ser pastor de una gran congregación, como yo conozco algunas, pero su congregación está en un lugar muy humilde y no hay ninguna posibilidad de que la iglesia pueda sostener al pastor y a su familia. Entonces, el pastor trabaja y con su trabajo, por supuesto, se mantiene a él y a los suyos. También es verdad, y vamos al otro extremo, que si vamos a una iglesia grande, donde hay prosperidad, donde hay economía, lo justo es que se sostenga al pastor y él tenga libertad para estar dedicado todo el tiempo con las cosas de la iglesia del Señor y atendiendo, por supuesto, a las ovejas del redil. Entonces, Pablo está hablando de eso en el capítulo 9 de 1 de Corintios. Y está hablando que en algunas situaciones seguramente habían diferencias en la iglesia en relación a eso, en relación a que unos decían que sí, debía de ayudar al pastor, otros decían que no, y él entonces está explicando cuáles serían las situaciones, junto con una reivindicación de su ministerio como apóstol, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que apóstol es, aquel, es la traducción de la palabra apóstol en el original es enviado, ¿no? También tiene la connotación de testigo. Entonces, ahí es cuando algunos, como Pablo no caminó como Jesús y no vio de primera mano los milagros de Jesús, algunos cuestionaban su ministerio como apóstol, ¿no? Pero
él entonces trabaja en ese texto de Corintios 9, del 1 al 12, él trabaja las características del ministerio del apóstol. Y Pablo las tiene todas, aunque él no vio de primera mano los milagros del Señor. Pero sí que tuvo un encuentro mientras iba a Damasco y después en otras situaciones, él hace el relato, ¿no? En Hechos y en las cartas, de que tuvo varias visiones y encuentros con el Señor, donde sí fue dirigido por el Señor en su ministerio. Entonces, ahí está en el capítulo 9 del 1 al 12, Pablo está hablando de los derechos del apóstol, de los derechos del siervo del Señor, del líder, y es bueno que lo tengamos presente, ¿no? De que seamos generosos y que entendamos eso dentro del contexto de la iglesia y miremos, como he dicho antes, cada situación, ¿no? Bueno, vamos al punto de número 2. Ahí Pablo ya está trabajando, en el capítulo 9, de versículo 12 al 23. Pablo está trabajando la cuestión del propósito de la negación de sí mismo, ¿no? Entonces, Pablo dice que junto con la negación de los recursos, también se negó en relación a tener una esposa, una familia para poder estar dedicado al Señor todo el tiempo. Él se niega a sí mismo en función de las almas. Entonces vemos que el objetivo principal de la obra, vida y ministerio de Jesús es la salvación de las almas. Y vemos que Pablo coge este ejemplo de Jesús y lo ejecuta en su propia vida bajo la dirección del Espíritu Santo. Y es cuando él dedica su vida integralmente al Señor y en función de las almas, que es algo que nosotros debemos de tener presente para nuestras vidas. Si nosotros queremos alcanzar almas, si nosotros queremos alcanzar vidas para el Señor, tiene que haber algunos tipos de renuncia en nuestro diario vivir en función de la persona que queremos alcanzar. Porque si yo estoy buscando siempre lo mío y hacer mis cosas y estar involucrado con lo que yo quiero, entonces nunca voy a tener tiempo para dar atención a la persona que quiero alcanzar para el Señor. Entonces, eso es algo que nosotros debemos de tenerlo muy presente en nuestro día a día, ¿no? Que tiene que haber renuncias, y Pablo está hablando de renuncias, ¿no? Entonces, renunciar a nuestros derechos, ¿no? Yo tengo derecho al descanso, sí, todos tenemos derecho al descanso, pero a veces yo tengo que renunciar a mi descanso para tener tiempo para estar con la persona que yo estoy evangelizando, o hablando de Jesús, o hablando del Señor, o ayudándole con una situación. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de tenerlo presente, ¿no? Otra cosa muy importante es que Pablo dice en el 9, en el 10, él trabaja lo siguiente: yo me he hecho como los de la ley para ganar los de la ley, me he hecho sin ley para ganar los que están sin ley, ¿no? Me he hecho como los griegos para ganar los griegos, como los gentiles para ganar los gentiles, como los judíos para ganar a los judíos. Y él habla muy claramente de que nuestros perjuicios en relación a personas, culturas, situaciones, manera de comportamiento, no sean para nosotros obstáculo, ¿no? Barrera para el Evangelio de Cristo. Entonces, no, que nuestra manera a veces de ver las cosas no perjudique el progreso del Evangelio, sea en las personas que nos rodean, sea en la iglesia, sea en la ciudad, o sea donde sea. Entonces, él está hablando de eso, ¿no? Está hablando de esas situaciones. Entonces, él también habla de la necesidad de predicar el Evangelio. Él dice lo siguiente: me es impuesto, ¿no? La necesidad de predicar el Evangelio. Pablo lo tiene clarísimo que cada uno de los hijos de Dios tiene que predicar el Evangelio, sea con su testimonio, sea con su comportamiento, o sea anunciando el Evangelio de Cristo. Tenemos que hablar de Cristo hacia las personas para que ellas eh, tengan un encuentro con el Señor. Si pensamos
en el rechazo a la hora de predicar el Evangelio, nunca predicamos el Evangelio. Porque sí que va a haber gente que nos va a escuchar y que Dios va a salvar, pero habrá gente también que nos va a rechazar, que va a rechazar no a nosotros, sino al Evangelio del Señor. Entonces, por eso eh, Pablo cita algo muy interesante, dice que eh, aquel que recibe al enviado recibe a Cristo y aquel que recibe a Cristo recibe a aquel que le envió, ¿no? Es decir, al Padre. Pablo dice en el versículo 22 del capítulo 9: a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Él mismo está diciendo, con mi comportamiento y mi adaptación en las situaciones que yo he vivido para predicar el Evangelio, he salvado a algunos, es decir, algunos sí han atendido a mi predicación, pero no todos, Pablo no está diciendo. De hecho, él mismo vivió en sus carnes muchos tipos de rechazo, incluso de agresión física, y en un momento le han dado por muerto, ¿no? Porque le han pegado, le han maltratado por predicar el Evangelio, nada más. Entonces, es muy importante que tengamos presente el hecho de que tenemos que negarnos a nosotros mismos si queremos ser eficaces a la hora de predicar el Evangelio y de ser útiles en las manos del Señor. Punto de número 3, la recompensa de la autodisciplina o dominio propio, ¿no? Podemos usar esas dos palabras para lo mismo, que es 1 Corintios 9, del 24 al 27. Y es ahí cuando Pablo usa una figura de lenguaje relacionada con el deporte y con las Olimpiadas. Nosotros sabemos que las Olimpiadas nacieron en Grecia, en la Grecia antigua. Y en Corinto mismo, cada 2 años había un tipo de Olimpiada, ¿no? Donde habían carreras, donde habían saltos y varios tipos de deporte, ¿no? Entonces, Corinto conocía muy de cerca el tema de los deportes. Y Pablo usa una figura de lenguaje, perdón, que es la figura del lenguaje del deporte. Y es cuando él habla de la importancia del esfuerzo, de la determinación, de la constancia en el desarrollo de la autodisciplina espiritual en Cristo. Es decir, si yo no me propongo leer la Biblia, orar, tener tiempo de intimidad con Dios, si yo no busco, no me esfuerzo por ir a los cultos, por participar del culto de oración, del culto de enseñanza de la palabra, si yo no me esfuerzo a la hora de predicar el Evangelio a los que me rodean, y si yo no pongo límites a mi carne para vivir las cosas espirituales, si no hay dominio propio, entonces no hay cómo avanzar. Y es justamente ahí donde Pablo está hablando de la importancia, y él usa la figura del lenguaje del deportista, porque nosotros en nuestros días y a lo largo de la historia vemos que todos los deportistas que llegan a lo más alto nivel son gente que se han negado a sí mismo, que han entrenado cada día, que han sacado tiempo y esfuerzo y determinación y constancia para alcanzar un alto nivel físico para poder llegar a una corona, como dice el propio Pablo, que perece. Pero él hace una comparación que nosotros sí tenemos que tener esa autodisciplina y ese dominio propio, ese esfuerzo para una corona eterna. Entonces merece la pena. Pero la figura del lenguaje justo nos hace entender de la importancia del esfuerzo, de la determinación, de la constancia, ¿no? Y Pablo no está hablando de que nosotros hagamos todo eso para la salvación. No, 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 no. No es para la salvación. La salvación es por gracia. Él está hablando de las recompensas del servicio cristiano, ¿no? De todo aquello que nosotros hacemos para el Señor como fruto de gratitud por la gracia que nos alcanzó a través de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, somos verdaderamente agradecidos y si entendemos la gracia del Señor de verdad, somos agradecidos al Señor porque la salvación es algo que nosotros no merecemos, pero la hemos recibido por gracia a través de la fe en la obra de Jesucristo, en la cruz, en su muerte y resurrección. Entonces, al entender eso y ser agradecido, entonces nosotros servimos y al servir, todo nuestro esfuerzo en función del servicio
¿no? Tiene su recompensa. Entonces, eso es lo importante. Y él ahora sí explica algo dentro de ese contexto a los hermanos de Corinto, que es que en la carrera de la vida cristiana no importa llegar primero para ganar una corona corruptible, sino que lo importante es que todos lleguemos. Lo importante es llegar. La vida cristiana no es un sprint donde uno sale corriendo con toda la velocidad y más adelante uno para. No, es un maratón, día tras día, un día después de otro en la presencia del Señor y buscando su rostro y haciendo su voluntad. Y lo más importante también es que Pablo usa mucho la figura del cuerpo, es llegar juntos, unidos, con un mismo propósito, ¿no? Para alcanzar aquello para lo cual Dios nos haya llamado. Entonces, lo importante, ¿no? De la recompensa de la autodisciplina. Si nosotros tenemos autodisciplina y dominio propio, seguramente vamos a estar ejerciendo las disciplinas espirituales, que vuelvo a citarlas como la oración, la lectura de la palabra, ¿no? La búsqueda de la intimidad con el Señor, la búsqueda de la orientación del Espíritu Santo. Eso, la carne, el cuerpo no quiere esas cosas. La carne quiere sofá, quiere tele, quiere redes sociales, quiere todas esas cosas. Pero para que podamos ser herramientas eficaces en las manos del Espíritu Santo, tenemos que vivir en el Espíritu. Y para vivir en el Espíritu, tengo que negar a mi propio yo, ¿no? Y entrenar mi alma a vivir las cosas del Espíritu y dejar a un lado las cosas de la carne. Y eso tiene su recompensa en el reino del Señor. Vamos al punto de número 4. Ahí ya hemos concluido el capítulo de número 9 y ya estamos entrando en el capítulo de número 10, que es cuando Pablo usa historias, situaciones, circunstancias del Antiguo Testamento para dar ejemplos y para eh, dar entendimiento de lo que él está hablando para los creyentes del Nuevo Testamento. Y con eso también fortalece y ayuda los principios que está estableciendo bajo la dirección del Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, un principio básico de la hermenéutica, que es la asignatura que nos enseña la interpretación y el entendimiento, ¿no? O la explicación de la palabra de Dios, es lo siguiente. La Biblia explica la propia Biblia. Si hay algo que nos va a dar entendimiento de la palabra, es la propia palabra. La Biblia no necesita nada exterior a ella misma para explicarse. Eso es algo muy importante. Y por eso Pablo está usando ejemplos del Antiguo Testamento para dar entendimiento a los creyentes en relación a cosas y principios establecidos en el Nuevo Testamento. Entonces, él está usando la Biblia para explicar la propia Biblia. Entonces, es un principio muy importante. Pastor, con eso yo no puedo leer libros, yo no puedo leer comentarios, estudios, no, yo no estoy diciendo eso, sino que todo eso siempre tiene que estar bajo el escrutinio de la propia palabra. Es decir, lo que yo estoy leyendo en el libro a veces puede parecer muy bonito, pero siempre debo de tener presente si es bíblico o no, porque infelizmente alguien con muy buenas intenciones puede escribir algo y no ser bíblico. Entonces, eso sí, nosotros, ese criterio a la hora de leer una obra, nosotros debemos de tenerlo presente. Tampoco vamos a estar con lupa todo el tiempo sobre lo que estamos leyendo, pero sí debemos de tener este criterio, ¿no? Y si algo que se dice en un libro me llama la atención y me hace y me ayuda a entender algo que está escrito en la palabra de Dios, gloria a Dios, me va a ayudar a entender. Pero la base y el fundamento para todo es la verdad, es la palabra, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Vale? Entonces, algo que Pablo está haciendo en el principio del capítulo de número 10. Y va citando ejemplos del Antiguo Testamento, ¿no? Usando textos y ejemplos del Antiguo Testamento para hacer entender principios del Nuevo Testamento.
Pablo habla de situaciones del Antiguo Testamento, ¿no? Y las enlaza con las situaciones que están ocurriendo en Corinto y habla el uso de determinadas circunstancias del Antiguo Testamento y habla del mal uso de la libertad, que repetidas veces en el Antiguo Testamento Israel usó mal la libertad que tenía dada por el Señor, la bendición, la prosperidad, lo usó mal en función de sí mismo, se olvidó del Señor, se olvidó de los principios, de la palabra del Señor, ¿no? Y usó mal su libertad. Eso también puede ocurrir en nuestros días. Y vuelvo a repetir, la libertad en Cristo es maravillosa porque somos libres del pecado, libres de las influencias del infierno. Somos libres, ¿no? de la muerte porque Cristo nos garantizó una resurrección. Somos libres del infierno y somos verdaderamente libres para una vida en libertad en Cristo. Eso está más que claro. Pero esta misma libertad tiene sus límites establecidos por la propia palabra de Dios, sean límites morales, sean límites relacionados a cualquier área de nuestra vida. La Biblia los establece, ¿no? Entonces, tener esto presente. También los relatos del Antiguo Testamento sirven para advertirnos de los peligros del pecado eh, hecho repetidas veces. La repetición del pecado, ¿no? Una y otra vez, como es el caso citado en las cuestiones del Antiguo Testamento, ¿no? Del comportamiento de Israel. Entonces, ¿por qué Dios nos dejó el Antiguo Testamento? Porque sirve para nosotros como un escaparate para ver cuáles son las consecuencias del pecado y principalmente de una vida de pecado. ¿Cuál es la diferencia entre el pecado y una vida en pecado? La diferencia es que todos nosotros pecamos todos los días por circunstancias, errores, fallos, omisiones. Pero una vida de pecado es la vida que reiteradamente, repetidamente está en el mismo pecado y está ahí atado como esclavo a esa situación y donde no hay libertad, ¿no? Entonces, con esas situaciones del Antiguo Testamento, Pablo en el 1 de Corintios 10, versículo 12, hace una advertencia muy seria. Dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, nunca debemos de ir por ahí como aquellos que ya lo sabemos todo, ¿no? Como dice en 1 de Corintios 8:2, aquel que piensa saber algo, este no sabe nada. No, seamos humildes en la presencia del Señor, reconociendo nuestra dependencia de Él y que es Él quien nos sostiene y que es Él quien nos ayuda en todas las situaciones. Bueno, el punto de número 5, entonces ya es una advertencia directa a los santos del Nuevo Testamento, del Nuevo Testamento. Ya es el 1 de Corintios 10, del capítulo, del versículo 14 al 22. Entonces Pablo habla de nuestra unión con Cristo. Si somos uno con Cristo, no podemos mm, estar tanteando con el pecado. Todo lo contrario, tenemos que huir del pecado. Entonces, cuando nosotros vemos alguna forma de pecado, nosotros tenemos que huir del pecado, que no es huir del pecador, ¿no? A lo mejor podemos huir de circunstancias que personas que no conocen al Señor quieren llevarnos a un lugar o una situación de pecado. De eso tenemos que huir. Y también tenemos que huir de toda forma de pecado, ¿no? Entonces, que puede ser pública, privada, hay muchos tipos de situaciones de pecado, ¿no? Entonces, Pablo ahí está hablando y haciendo advertencias directas. Si estamos unidos con Cristo, hay que huir del pecado. Una vez más, Pablo habla y ahí ya entra. Recuerden que en otras lecciones, en el texto, Pablo estaba hablando de la idolatría, pero nada, en el texto que nosotros hemos visto, no la estaba condenando directamente, pero aquí ya en el capítulo 10 sí que condena la idolatría de una manera muy directa, ¿no? Porque en los textos que hemos visto antes lo hacía de una manera indirecta, pero aquí ya lo hace de una manera muy directa, ¿no? Y Pablo dice que hay que huir de todo tipo de idolatría.
todo tipo de ídolo, todo tipo de imagen, ¿no? Todo aquello que toma el lugar de Dios es idolatría y no puede tener lugar entre los santos del Señor, en la iglesia del Señor. Y Pablo va más allá. Dice, dice que todas las cosas sacrificadas a los ídolos son sacrificadas a los demonios. Entonces, todo tipo de idolatría tiene relación directa con los demonios. Y es ahí donde dice en 1 Corintios 10:21, no podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Es decir, no puedes ir a la iglesia, ¿no? Participar de la cena del Señor, de las cosas del convivio de la iglesia, y después salir y sacrificar cosas a los ídolos. Quiere exactamente lo que yo le he dicho aquí en algún momento, que hacía el pueblo de Israel. Y en el templo sacrificaba en el templo al Señor, después iba y sacrificaba a los ídolos paganos que habían fuera en Israel. Y eso no puede ocurrir, no existe una verdadera libertad en Cristo cuando uno se está comportando de esta manera. Entonces, todo tipo de idolatría tiene relación con los demonios y nosotros no tenemos ninguna parte con los demonios, sino con la mesa del Señor y con la iglesia de Cristo. Muy bien, vamos al punto de número 6, que es el último punto que habla entonces, Pablo hace, terminando el capítulo de número 10, una correlación entre la libertad y la autodisciplina, la libertad y el dominio propio, la libertad y los límites de esta misma libertad. Y él vuelve a repetir algo y vuelve a decir en el 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y todo me es lícito es, se considera o se piensa o se da a entender que era un dicho usado en Corinto porque era una ciudad del pecado de este tiempo. Entonces ahí se decía que todo era lícito y los corintios tenían eso, ese dicho y decía, todo me es lícito, es decir, puedo hacer todo lo que yo quiero. Y esta manera de pensar complicaba mucho el comportamiento y el convivio de los corintios creyentes y cristianos. Y entonces Pablo usa ese mismo dicho y dice lo siguiente, vamos a ver, todo me es lícito, porque yo soy libre en Cristo, pero no todo me conviene. Es decir, yo no puedo hacerlo todo, porque determinadas cosas, si yo las hago, tienen sus consecuencias en el mundo natural o en el mundo espiritual. Bueno, entonces la libertad tiene que llevarnos a pensar en los que nos rodean y no solo en nosotros mismos. Volviendo, ¿no?, al tema, nuestro testimonio tiene que ser en función de las personas que nos rodean. Nuestra libertad en Cristo es maravillosa, pero tiene límites establecidos por el propio Dios. Y entonces, aquí en 1 Corintios 10:31, casi al final del capítulo 10, Pablo dice algo muy importante. Dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y ahí Pablo está concluyendo lo que viene hablando, ¿no?, desde de capítulos anteriores sobre el tema de comer cosas sacrificadas a los ídolos, el tema de la inmoralidad sexual, el tema de los ídolos en sí mismo que está citando aquí, ¿no?, y el tema de la libertad, cómo debemos de manejarla, ¿no? Nosotros en las lecciones estamos estudiando normalmente 2 capítulos cada lección, pero no podemos olvidarnos que todo eso es parte de un todo, de toda la carta, por ejemplo, de Primera de Corintios. Entonces nosotros vamos desmenuzando capítulo a capítulo, pero nunca olvidando que Pablo va trabajando los temas uno a uno, ¿no?, uno detrás de otro, dentro de un todo de la carta del mensaje que está enviando a Corinto. ¿Vale? Entonces, eso es el capítulo de número 10. Y aquí terminamos entonces lo que es la lección de número 6 de nuestro estudio a los Corintios. Un saludo, un abrazo a todos y que Dios te bendiga poderosamente en el nombre de Jesús.